Yo te voy a hablar lo que Dios me dijo y me dio hoy. El próximo cántico: Cristo no está muerto, la tumba está vacía. Yo no sé si tú estás como la religión tradicional, que te le estás inclinando a los ídolos, o tienes una imagen de un Cristo ficticio en tu vida y vienes a la iglesia a comportarte de una manera y cuando sales te comportas de otra. Mi alma te alaba y te glorifica, porque el Cristo que yo le sirvo está muerto. Estuvo muerto, pero está vivo y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Por qué razón tiene que interceder continuamente por cada uno de nosotros? Porque nosotros somos malos. Dice Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Santo eres Jesús. No se crean. Bendito Dios. Que las rodillas me tiemblan. Tengo que mantenerme en movimiento, porque si no estuvieran escuchando las campanitas. Yo soy testigo del poder de Dios. ¿Ustedes son testigos del poder de Dios? Testigo es una palabra que tiene peso cuando hablamos de las Escrituras. ¿Por qué digo que es una palabra que es de peso? Porque testigo es un testigo evidencial. No es testigo porque le contaron. Pero tenemos un mal en la sociedad de hoy, en el pueblo de Dios, que hablan de lo que le han dicho, pero no hablan de lo que han experimentado en los secretos con Dios. Se leyó Juan 18. Wow. Juan 18. Casi nada. El arresto de Cristo. Y ahorita van a ver por qué yo digo casi nada. Alabado Jesús. Se cantó: cae, 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 déjalo caer. El Espíritu de Dios se quiere mover aquí. Los demonios para afuera se tienen que ir. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Creemos esa palabra? ¿Creemos ese cántico? Porque a veces decimos que creemos de la boca para afuera. Pero ¿por qué a veces estamos atados dentro de las iglesias? Santo eres Jesús. Igual que la mujer que estuvo encorvada, que cuando llegó Jesús a la sinagoga, encontró una mujer encorvada que había sido atada por el mismo Satanás. Hacía 18 años, pero estaba dentro de la sinagoga. ¿Cuántos hay dentro de las congregaciones hoy en día que están atados igual que esa mujer, atados por el mismo Satanás? Pero como tienen poca fe, como son incrédulos, no pueden ser libertados. Mi alma te alaba y te glorifica. Dios nos hizo libres. La palabra dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero también dice: y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero para que el Hijo nos liberte, nos tiene que conocer. Santo eres Jesús. Después, la hermana Iliana, cuando empezó a hablar, que dijo que todos estábamos aquí no por la voluntad nuestra, sino porque era voluntad y plan de Dios. Cantó el gran yo soy. La hermana Brenda leyó en Juan 18, y en Juan 18 mencionaba el yo soy. La hermana Iliana cantó el gran yo soy. Ya mismo vamos a ver qué pasa con el yo soy. La pastora
quiso poner la alabanza, alaba a Dios. ¿Por qué razón? Porque hablamos, cogemos el micrófono y hablamos que en medio de la prueba es que tenemos que adorar a Dios. Tenemos que abrir nuestra boca a alabarle a Dios. Porque cuando la nevera está llena, todo el mundo alaba a Dios. Cuando las cosas están cayendo bien en popa, todo el mundo alaba a Dios. Pero cuando tenemos dificultades, cuando tenemos contrariedades, aun cuando nosotros nos levantamos en esos días, como se dice, que me levanté por el lado izquierdo de la cama, mi alma te alaba y te glorifica. Tenemos que alabar a Dios. Tenemos que aprender a alabar a Dios en las buenas y en las malas. Alabarlo con pruebas y alabando con bendiciones. Mi alma te alaba. Porque en medio de la prueba, cuando aprendemos a alabar a Dios, entonces Dios se glorifica y nos bendice y nos pone en la buena. La alabanza no te rinda. ¿Por qué la alabanza esa de no te rinda para ir terminando? Mi alma te alaba y te glorifica. Vinieron cargados. Aquí estamos en el hospital de Cristo. Vinimos enfermos, aquí estamos. Vinimos preocupados, aquí está el psicólogo de los psicólogos. Mi alma te alaba y te glorifica. Pero todo depende de nosotros. Dios es un caballero. Dice que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno responde, oye mi voz y responde y abre, yo entraré y cenaré con él y él cenará conmigo. Mi alma te alaba y te glorifica. Él no te va a empujar la puerta como hace el diablo, como hace Satanás, que te empuja y entra a la puerta. Él entra y simplemente toca. Si tú lo quieres dejar entrar, déjalo entrar. Mi alma te alaba y te glorifica. Gloria a tu nombre, aleluya. La primera alabanza decía: bienvenido a este lugar. Cuando yo le digo a alguien bienvenido a este lugar, es que yo estoy gozoso. Es que yo me regocijo porque Él llega. Yo me regocijo con su visita. Yo me regocijo con su compañía. Mi alma te alaba y te glorifica. Pero hay veces que nos sentamos en la silla y parece un cementerio. Mi alma te alaba y te glorifica. Los muertos no alaban, pero los vivos alaban la gloria de Dios. Voy a leer el último texto que leyó la pastora. Gloria a Dios. Santo Dios. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas cosas he hablado. Alabado Jesús. Cantamos. Ahorita los cánticos estaban gozosos. Estaban alegres. Y dijeron que querían oír palabra de Dios. ¿Quieren oír palabra de Dios todavía? Gloria a Dios. Pues si quieren oír palabras de Dios, pónganse de pie. Vamos a buscar la escritura en el Evangelio según San Marcos, capítulo 8. Mi alma te alaba y te glorifica. Como he dicho aquí, he dicho en muchos lugares, los amo a todos en el amor de Cristo primeramente y en el amor nuestro propio. Los amamos, pero cuando nos paramos en este lugar, no transo con nadie. Mi alma te alaba y te glorifica. Santo eres Jesús. Marcos capítulo 8, versículo 27. Poderoso, aleluya. Todos lo tenemos. Amén. Ay, bendito esté. Pastora, todos están en ayuno. ¿Por qué no traemos un caldito de pollo para? Mi alma te alaba y te glorifica. Yo también estoy en ayuno y no he dormido. Estoy cansado. Ayer fuimos a recoger a nuestro suegro. Tuvimos
4 horas y pico, 5 horas de viaje. Es más, 6 horas estuvimos de viaje prácticamente. A lo que llegamos al lugar, lo encontramos y viramos a casa. Salimos a las 10:40 y llegamos a las 5:30 y pico. Más de 6 horas. Y cuando yo llegué, me bajé de mi guagua, me cambié la ropa que tenía, me puse la ropa, las botas, busqué el trimmer y me puse a pasar trimmer y a pasar blower en toda la propiedad. Para después, cuando terminé, ponerme a buscar el mensaje. Cuando terminé y me acosté, eran las 4:10 de la mañana, porque el Espíritu Santo me dijo: descansa un ratito, que tú no eres un robot. Yo lo obedecí, porque los planes míos eran seguir de rolling pin. Mi alma te alaba y te glorifica. Nos levantamos a las 6 de la mañana. Mi alma te alaba y te glorifica. Y estamos aquí. Y puedo decir como Caleb, que después de 40 años, a los 85 años, dijo: dame ese monte, que ese monte es mío, porque tengo las mismas fuerzas que tenía hace 40 años atrás. Mi alma te alaba y te glorifica. O sea, que vamos a alabar a Dios o no lo vamos a alabar. Bendecimos tu nombre. Vamos a darle gloria o no le vamos a dar gloria. Bendecimos Dios. Santo eres, Jesús. Gloria a Dios. Marcos capítulo 8, versículo 27. La palabra lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y todos los santos dicen amén. Gracias por esos tres. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndole: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Pedro y le dijo: tú eres el Cristo. Pero él mandó que no dijesen esto de él a ninguno. O sea, aunque Pedro dijo: tú eres el Cristo, le dijo: pero no vayan a darme propaganda, porque a mí no me hace falta la fama. Mi alma te alaba. Pongámonos en comunión. Amante Dios y Padre eterno, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, venimos ante tu presencia, dándote gracias, dándote gloria, dándote honra, Padre de la gloria, para traer este mensaje. Gracias, Padre celestial, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, porque yo soy fiel testigo de eso, Padre de la gloria. Gracias, Padre de la gloria, porque aunque nosotros claudicamos, Padre de la gloria, tú te mantienes fiel. Gracias, Padre de la gloria, porque aunque nosotros te fallemos, tú sigues fiel, Padre Santo. Oh, mi alma te alaba y te glorifica. Te presento a mis hermanos en esta hora, Padre de la gloria, y aún los que se encuentran conectados, Padre de la gloria, en las redes, los que están viendo este mensaje y los que lo van a ver más adelante, Padre celestial. Te pido, Padre de la gloria, que tu Espíritu Santo lleve esta palabra con poder, Padre de la gloria, como espada de dos filos, Padre de la gloria, quebrantando todo pecado, quebrantando toda falta, quebrantando toda incredulidad, Padre de la gloria, y todo desconocimiento, Padre celestial, y haga el trabajo por el cual ella es enviada, porque tu palabra dice que ella no torna atrás vacía, Dios. Nosotros, yo y este pueblo, nos encargaremos de darte a ti toda la gloria y toda la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento. Santo eres Jesús. Joel, el agua que está ahí debajo. Y adoramos, aleluya. Santo eres Jesús. Se seca un poco de la garganta. Mi alma te alaba y te glorifica. Porque es que no somos roboces. Y desde que llegamos empezamos a abrir la boca, alabando y glorificando el nombre de Dios. Mi alma te alaba y te glorifica. Un buchecito para mojar la garganta. Bendito Jesús. Ya recibí nuevas fuerzas.
Bendecimos tu nombre, Dios. Leímos la palabra en el capítulo 8 de Marcos. Capítulo 8 del Evangelio según San Marcos. Mi alma te alaba y te glorifica. El versículo 27 al 30. Bendecimos tu nombre, mi alma te alaba y te glorifica. Donde esta porción, esta perícopa de la palabra tienen por subtítulo la confesión de Pedro. También está reflejada en el libro de Mateo y en el libro de Lucas en diferentes áreas, y cada una tiene diferente contenido, pero el mensaje principal es el mismo. Mi alma te alaba y te glorifica. Es cuando Jesús dice que iba camino a Cesarea de Filipo. Cuando estudiamos las escrituras, Cesarea de Filipo era un área donde se clasificaban la Cesarea de los judíos y la Cesarea de los gentiles. El área donde iban pasando, que el Señor le hizo esta pregunta, era un área donde habían unos 14 templos, simplemente a dioses ajenos. Había hasta un templo hecho para el emperador de Roma. Mi alma te alaba, pero no había ningún templo para Dios. En el camino, Dios se paró y dice esta porción que antes de lo que estamos leyendo, Dios se había parado, Jesús se había parado a sanar a un ciego. Y la sanidad de este ciego fue algo diferente a todas las que había hecho. ¿Por qué? Porque dice que escupió, hizo lodo, le untó en los ojos. Y cuando le preguntó al ciego que si había visto, que si veía, dice que el ciego dijo que veía a los hombres como árboles, pero caminaban. El Señor hizo su arreglo, volvió, escupió y le dijo, chequete ahora. Y dijo ahora que desde lejos podía ver bien. ¿Por qué razón Dios tenía el poder para hacer este milagro de una sola vez? ¿Por qué lo hizo de 2 tandas? Yo no le pregunté, la palabra no especifica. Pero hay veces que nosotros no tienen, Dios obra en nuestras vidas, nos hace un milagro y a la primera no creemos. Tiene que volver a hacerlo y a la segunda entonces podemos creer. Mi alma te alaba y te glorifica. Él dice la palabra, no lo estoy leyendo, pero dice la palabra que él lo sacó fuera de la ciudad. O sea, se lo llevó allá aparte. Y después que el Señor sanaba, le decía a los que sanaba, le decía, vete y no se lo digas a nadie. Eso me llama la atención. Mi alma te alaba y te glorifica, Oscar, porque ahora, al contrario, sácale video, el culto y la predicación, táchala, pero simplemente da la parte de que ministramos. Salió un endemoniado, coge el video que lo voy a entrevistar, mi alma te alaba, lo voy a pasar por las noticias, bendecimos tu nombre. ¿Para qué? Para que la gente coja fama. Yo no tengo que coger fama ninguna, la fama aquí es la de Cristo. Mi alma te alaba y te glorifica. Es como decía Pablo, y a mí no me llamaron a bautizar, a mí me llamaron simplemente a predicar. ¿Por qué? Porque él decía que si él se vanagloriaba, iba a poner a tirar por tierra el sacrificio de la cruz del Calvario. Y yo no tengo que echar el sacrificio de la cruz del Calvario por tierra. Mi alma te alaba y te glorifica. Yo no tengo gran cosa por aquí, mi alma te alaba, para traer en el día de hoy. Santo eres Jesús. Dice la palabra que salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndole, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Alabado Jesús. Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas.
El libro de Mateo menciona al profeta Jeremías, bendecimos tu nombre. Aquí Marcos no menciona el profeta Jeremías, bendecimos tu nombre. Pero para darle una explicación exacta de por qué mencionaron estos profetas, tendríamos que hacer un poco de historia, tendríamos que movernos al Viejo Testamento. Mi alma te alaba y te glorifica, y explicarle detalladamente por qué razón ellos le estaban diciendo que la gente decían que se parecía, que podía ser. Mi alma te alaba, porque aún Herodes, bendecimos tu nombre, pensaba que era Juan el Bautista que había resucitado, bendecimos tu nombre. Decían que era Elías, porque la profecía de Elías era que Dios iba a enviar a Elías a limpiar el camino del Señor, bendecimos tu nombre. Cuando el Señor les explicó, ellos pudieron entender que el Elías que habían enviado era Juan el Bautista, que había llegado a preparar el camino para la predicación del Señor. Bendecimos tu nombre. La referencia que da aquí del profeta Jeremías en el libro de Mateo, ya nos tendríamos que ir a los libros que no están en la Biblia. Los libros de Macaneo. Mi alma te alaba y te glorifica. Donde no se usan para predicar, pero se pueden utilizar como referencia. Por eso es que digo que no vamos a explicar mucho. Entonces él le dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro, le dijo: tú eres el Cristo. Mateo 16:17 dice: Pedro comienza diciendo quién es Jesús. Dijo: tú eres el Cristo. Y luego dice lo que el mismo Padre dijo cuando el Hijo estaba siendo bautizado: este es mi Hijo amado, de quien tengo complacencia. ¿Y qué fue lo que dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. O sea, que estaba haciendo eco a las palabras que había dicho el Señor cuando el Señor Jesús había sido bautizado y estaba siendo levantado de las aguas, que se oyó una voz desde los cielos que decía: este es mi Hijo amado, a quien tengo complacencia. Mi alma te alaba y te glorifica. Pero ¿qué pasó con él? Pedro no estudiaba. Pedro no estuvo en ese momento ahí. Pedro no estudiaba con ningún rabí. Pedro simplemente era pescador, pero pudo decir las palabras que le había dicho el Padre cuando había sido bautizado su Hijo. Bendecimos tu nombre. ¿Por qué razón? Porque el Señor le dijo: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Mi alma te alaba y te glorifica. ¿Pero por qué? Porque él andaba con el Hijo. Bendecimos tu nombre. Y estaba conociendo al Hijo. Nosotros estamos conociendo a Dios. Yo no vine a buscar amigos en el día de hoy. ¿Quién dice la gente que soy yo? Fue la pregunta que le hizo a sus discípulos, con quien él andaba haciendo milagros y prodigios. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Por qué dijo quién dice la gente quién soy yo? Porque nosotros sabemos que los bochinches a veces corren más rápido que la pura verdad. Y en el pueblo de Dios, ¡wow!, parece que tienen muchos gigas de velocidad. En el pueblo de Dios bendecimos tu nombre, que lo que estamos viviendo hoy en día, los que se dicen ser cristianos, esa es la pregunta crucial colocada en el centro del Evangelio de Marcos. Es la pregunta crucial colocada casi al centro del capítulo que citamos hoy. Es la pregunta central para toda la humanidad. Es la pregunta para toda la humanidad. Yo soy parte de la humanidad, o sea que la pregunta es para mí. Esa pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo?, es la pregunta central para cada uno de nosotros hoy.
¿Quién dices tú que es Jesús? Ahora lo hablamos más personal. Ahora con la autoridad del Padre puedo decir quién dices tú, quién dice cada uno de ustedes que están sentados aquí, los que están en las redes. ¿Quién es Jesús? El Salvador. Santo eres Jesús. Dios te bendiga, Giancarlo. Porque a veces predicamos y reflejamos un Jesús diferente al que yo he conocido por medio de las Escrituras. Bendito Jesús. La identidad de Jesús es fundamental para cada uno de nosotros. Para responder quién es Jesús, la identidad de Jesús es fundamental para cada uno de nosotros. Mira lo que dice aquí. ¿Quién es Jesús? Y voy a seguir repitiendo la misma pregunta. Porque dice la Escritura, mi pueblo pereció porque les faltó conocimiento. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Dice, a veces decimos que conocemos a Jesús, pero nuestros antepasados conocían a Jesús. La pastora es de la vieja guardia. Y la pastora puede dar fe de que nuestros antepasados sí conocían a Jesús. Mi alma te alaba y te glorifica. Cuando empezaban a alabar a Dios, a glorificar su santo y bendito nombre, que estaban en una esquina y en la otra esquina sentían la presencia de Dios. Que estaban los templos, el culto estaba encendido en el templo y la gente que estaban en el punto llegaban caminando porque una presencia los había llevado hasta la misma iglesia y se arrepentían y se humillaban. Ese es el Cristo que yo he conocido. Pero los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado. El ser humano es como el weather. Ahora hace sol y ahorita llueve. Mi alma te alaba. Pero el Cristo que yo he conocido es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Mi alma te alaba y te glorifica. Desde que estaba ya en Génesis, capítulo 1, que decía que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ese mismo Espíritu Santo es el que yo he conocido. Mi alma te alaba y te glorifica. El que cuando me diagnosticaron una hepatitis C crónica avanzada, me dio la fortaleza para decirle al médico mismo: hepatitis C la tiene el diablo, porque Dios prometió muchas cosas que todavía yo no he visto. La última vez que me operaron, el doctor me preguntó que si yo había tenido un acontecimiento de hepatitis en el hígado, había tenido algo con el hígado, porque aparecía algo en los récords. Le dije, sí, tuve un tratamiento. Aquí no hay ni señas hoy en día de que eso sucedió, solamente lo que está escrito. ¿Por qué razón? Porque yo le creía a Dios, no le creía al hombre. Mi alma te alaba. Cuando a la esposa le diagnosticaron cáncer, células cancerosas, en etapa 3, donde no muchas mujeres alcanzan curarse, nosotros simplemente, lo único que yo dije fue: si lo hiciste conmigo, Señor, lo vas a hacer con ella, porque nosotros somos milagros de Él. Mi alma te alaba y te glorifica. Pregúntenle en que lleva ya varios años fuera de todo. La envían cartas para ir a chequearse y le dicen: estás clean. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo, Giancarlo, nos limpia de todo pecado, de toda inmundicia, y todas las enfermedades tienen que salir fuera de estos cuerpos, porque dice la palabra que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, y si son templos del Espíritu Santo, ningún demonio puede hacer morada en él. ¿Quién es Jesús? Esa es la pregunta que los discípulos de Jesús les toca aprender en este capítulo. Y a nosotros nos toca aprender en este momento.
será nuestra pregunta para considerar nuevamente el día de hoy. Dije que iba a traer lo que tenía aquí. Puedo hablar mucho, pero voy a traer lo que tenía aquí. Porque esto fue lo que me dio el Espíritu mientras yo estaba sentado. ¿Y sabe a qué hora empecé a escribirlo? Y estaba desde las 8:30 sentado, leyendo y buscando. Mi alma te alaba y te glorifica. Empecé a escribirlo casi a las 12 de la noche. Bendecimos tu nombre. O sea, que cuando me fui y descansé un rato, cuando me levanté tuve que seguir para terminar de escribir. Porque es lo que el Señor me dijo. Lo que hizo que a las 3 de la mañana yo me tirara de rodillas. Y lo primero que dije fue: Señor, me arrepiento. Escribe mi nombre nuevamente en el libro de la vida, si acaso se ha borrado. Bendecimos tu nombre. Mi alma te alaba y te glorifica. Porque Cristo, ¿quién es Cristo? Giancarlo dijo el Salvador. Oscar dijo el Salvador. Correcto. Cristo es un término griego que significa ungido. David, cuando Saúl lo estaba persiguiendo, cuando lo tuvo en sus manos, que su lugarteniente le dijo: lo tienes en tus manos, el Señor te lo ha entregado en sus manos, mátalo, quítale la vida, si él te coge te va a matar primero. David dijo: Dios me libre poner las manos sobre el ungido de Dios. Aunque había sido desechado, aunque ya no estaba en los planes para salvación, aunque un espíritu mandado de Dios lo atormentaba, él dijo, él había reconocido que antes de que él fuera desechado había sido el ungido de Dios. Por eso dijo: Dios me libre poner las manos sobre el ungido. Y qué fácil es cuando no me cae bien un evangelista. Pastor, un pastor no me cae bien, o me fui, le hago la guerra y donde quiera que me pare me pongo a hablar bochinches de él. Por eso siempre lo he dicho: el que quiera bochinchar de mí, si eso te hace feliz, muy bien, yo te voy a apoyar, te voy a dar más para que hables de mí. Lo digo aquí, lo digo por las redes. ¿Y por qué lo digo aquí? Lo digo por las redes porque siempre me oyen. Porque simplemente le digo a todo el mundo que tienen que arrepentirse de sus pecados para alcanzar perdón y misericordia. Por eso me hacen la guerra, por eso me amenazan. Lamentablemente Juan el Bautista lo decapitaron simplemente porque le dijo la verdad. No te conviene estar con la mujer de tu hermano. Por eso perdió la cabeza. ¿Me quieren cortar la cabeza a mí? Mejor me adelantan el viaje. ¿Quién es Jesús? En el día de hoy yo quiero que tú reconozcas quién es Jesús, quién ha venido trabajando desde hace tiempo en tu vida. ¿Quién es Jesús? Antes o después nos llega a todos el momento de plantearnos esta pregunta. No es simplemente lo que oigamos de los demás decir al respecto, ni tampoco repetir lo que dice la Biblia, porque nos hace grandes o sabios frente a los demás. Es simplemente que empecemos a vivir lo que estamos conociendo de Jesús. Es simplemente que nos metamos en lo íntimo, en nuestro lugar secreto, a que Dios nos presente quién es Él verdaderamente. Santo eres Jesús. Debemos preguntarnos, ¿quién es Jesús en nuestra vida? Y yo les pregunto, ¿quién es Jesús en sus vidas? Bendito Jesús. Hoy es mensaje de domingo, aunque dice el programa el culto evangelístico, pero es mensaje para educar la iglesia. ¿Quién es Jesús en nuestras vidas?
¿Conocemos a Jesús por referencia o lo conocemos por revelación? Conocemos a Jesús a ese Jesús que están presentando muchos predicadores efusivos, pero distorsionados. O conocemos a ese Jesús que se levantó, que se les reveló a los apóstoles. Disculpan, es que hago el esfuerzo. Vuelvo y repito, conocemos a ese Jesús que están presentando muchos predicadores efusivos pero distorsionados. O conocemos a ese Jesús que se les reveló a los apóstoles. Al que se despojó de toda su gloria para convertirse en un condenado de Dios por el perdón de cada uno de nosotros. Al que se nos reveló a ti y a mí para que dejáramos nuestra vana manera de vivir, y aún sigue cada día intercediendo al Padre para que nos cubra su misericordia, al ver que si cogemos el Evangelio en serio. Conocemos al Cristo que murió en la cruz derramando su sangre preciosa para reconciliarnos con el Padre, porque estaba airado con la humanidad. Son preguntas que no levantan alabanza. Estas predicaciones son para concientizar nosotros. Y todas esas preguntas, cuando yo estaba preparando esto, eran las preguntas que me hacía el Espíritu Santo a mí. Porque siempre lo he dicho, si preparo un mensaje y no trabaja conmigo primero, no lo traigo. Si no me edifica a mí, yo no lo traigo. Y este mensaje, cuando yo lo estaba haciendo, me hizo canto. Por eso dije, así mismo lo voy a escribir y así mismo lo voy a decir. Jesús dijo, ahora vamos a ver si conocemos a Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. En Juan 14:6. Nadie viene al Padre sino por mí. En Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En Juan 8:12 dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En Juan 6:35 dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Fueron palabras contextuales del mismo Jesús presentándose. Juan 15:1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Juan 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Juan 10:11, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Alabado Jesús. Mel Gibson, creo que fue, que cuando empezó de productor hizo La Gran Pasión. La hizo tan cruda, la hizo tan real, que hubieron noticias de que gente que fueron a ver La Gran Pasión a los cines, hubieron gente que le dieron ataques al corazón. ¿Por qué razón? Si la Biblia habla eso. ¿Por qué cuando lo vieron en una película
diferente a las que vemos en la televisión, la Semana Santa, que yo cuando chiquito era loco porque llegara Semana Santa, porque estaba todo el día viendo a Cristo siendo crucificado. Y la gente empezaban a llorar. Hay otros que están todo el año bebiendo y cuando llega la cuarentena dejan de beber para guardar la cuarentena. Chorro de hipócritas. Para después, Semana Santa, no quieren comer ni carne. Todas las que no quieran comer se envían para casa, que yo me la como por ustedes. Alabado Jesús. Pero sin embargo, la pastora dije que comparta con ella. Levanten la mano, que todos los que no quieran comer, hacemos el grill. Sacamos el grill para afuera. Pero entonces, cuando llega el sábado de gloria, tú los ves en los pub, en los nightclubs, y cogen la borrachera más grande de todo el mes, la cogen el sábado de gloria. Para el próximo año volver a la misma monotonía. ¿Por qué razón? Y mira, hay muchos pentecostales que en verdad son pentecostillas, que cuando llega la Semana Santa tú los ves que son los más santos. Pero dice Santiago que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué razón? Porque ahora somos y mañana no. Si cuando Cristo bajó a la tierra, bajó con un fin. Y en ningún momento, aun cuando fue allá en el monte, fue llevado después de bautizarse, fue llevado por el mismo Espíritu al desierto para hacerse tentado por Satanás. Satanás le ofreció villas y castillas. Mi alma te alaba y te glorifica. Y dice que cuando se le apareció, dijo, después de 40 días, cuando tuvo hambre, y lo primero que le dijo, si tú eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Cristo tenía el poder, pero si lo hubiera hecho, nosotros no estuviéramos aquí. Y entonces cuando nosotros conocemos a Cristo, ¿por qué ahora somos casi querubines? Pero mañana nos convertimos en ángeles caídos. ¿Quién dice no cada uno de nosotros que es Cristo? ¿Conocemos a Cristo? ¿Por qué Jesús menciona los 7 yo soy? Mira, cuando vamos al libro de Éxodo, en Éxodo capítulo 3 versículo 14 dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Yo soy todas las cosas. Yo soy todo lo que existe. ¿Por qué? Porque dice Juan en el primer capítulo de Juan que por él fueron hechas todas las cosas y para él fueron hechas. ¿Por qué dice? Porque todo lo que fue creado en la tierra fue hecho por la palabra de Dios, el verbo de Dios. Y Juan dice en el capítulo 1 del libro de Juan, dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, que la acción con la palabra que dio el Padre allá en el principio era el mismo Cristo y el Espíritu Santo actuando para crear todo lo que nosotros podemos ver. Conocemos a Jesús. Cuando la hermana Brenda leyó en el capítulo 18 de Juan, dice que cuando preguntaron que buscaban a Jesús, él dijo, yo soy. Y registra la palabra en lo que se leyó, que cuando él dijo, yo soy, todos dieron un paso atrás y cayeron al suelo. O sea, que yo soy simplemente quiere decir, yo soy la gloria completa del Padre. Pero a veces decimos mucho yo soy y repetimos esta palabra, mi alma te alaba, y lo tomamos en poco.
Lo tomamos como cualquier cosa, como si estuviéramos hablando del pana, como si estuviéramos hablando de un compañero de trabajo. Mi alma te alaba y te glorifica. Pero el Padre simplemente quiere que nosotros entendamos, que nosotros comprendamos, mi alma te alaba y te glorifica, que para nosotros alcanzar la salvación, la vida eterna, tenemos que conocerlo. Lo voy a buscar por aquí, lo he dicho muchas veces, pero lo voy a buscar porque no lo tenía aquí y lo que dije tampoco lo tenía aquí escrito. Dios quiere que para que nosotros conozcamos y tengamos la vida eterna tenemos que conocerlo. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna. Mira, en el Juan 5:39 dijo: escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonios de mí. Pero aquí en Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna. O sea que si escudriñamos la palabra, Oscar, si estudiamos la palabra, podemos conocer a Cristo. ¿Por qué el pueblo de Dios hoy no conoce a Cristo? Porque el pueblo pentecostal, los cristianos de hoy en día, no les gusta estudiar la palabra, no les gusta leer las escrituras. ¿Cómo lo vemos? Vamos a hacer una encuesta en todas las iglesias. Vamos a pasar un domingo y las encontramos llenas. Porque hay cristianos de domingo. No estoy hablando de ustedes porque ustedes viven bastante lejos. Yo sé que a la distancia de esto. Pero en la iglesia, porque hay cristianos que viven cerca de las iglesias y los domingos es el único día que llegan. Pero cuando dan escuela bíblica, llegan 2 o 3. Cuando dan cultos de oración, llegan menos. Y así queremos echar fuera demonios. Así queremos que la iglesia se llene. Cuando nosotros no manifestamos la obra de Dios hecha en nosotros. Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Simplemente para conocer a Jesucristo, para alcanzar la vida eterna, tenemos que leer las escrituras. Mi alma te alaba y te glorifica. Aunque vengamos a la iglesia y nos durmamos, aunque cuando lleguemos, cuando haya un predicador, la gente se esté durmiendo en las congregaciones, vamos a estudiar la palabra en lo secreto. No esperemos a que llegue alguien a decir la palabra. Porque entonces, había un joven que Pablo estaba dando un estudio, pero estaba dando un estudio largo. Se llamaba Eutico. Y estaba sentado en una ventana. Se durmió y se cayó. Gloria a Jesús. Gracias a Dios que en las iglesias hay sillas. Porque si no, tú sabes cuántos muertos hubieran cayéndose por las ventanas. Alabado Jesús. Conocemos a Jesús. Mateo 8:27. Los discípulos preguntaban asombrados: ¿quién será este hombre que hasta el viento y las olas le obedecen? Los discípulos andaban con Jesús. Estaban haciendo milagros y cuando los cogió una tormenta en alta mar, el maestro estaba durmiendo en la popa. Lo despertaron: maestro, por favor, tú no nos quieres, nos vamos a ahogar. Se levantó, mandó los vientos a tranquilizar y a la mar a callarse. Hubo paz, hubo bonanza. Y se preguntaban unos entre los otros: ¿quién es este que aún los vientos y las olas le obedecen? Simplemente el Señor le dijo: hombres de poca fe. ¿Saben por qué?
Porque hay veces que nosotros recibimos palabras, recibimos preparación por medio de la palabra, por medio de los estudios, por medio de las predicaciones, por medio de muchas formas. Recibimos preparación para cuando llegue la tormenta, mi alma te alaba, nosotros podamos pararnos con pie firme. Nos podamos parar firme y podamos reprenderla a la tormenta. Y que llegue la bonanza, mi alma te alaba. Pero cuando cogemos una parte nos comemos. Chachos, somos bravos. Pero cuando llega la bonanza, pastor, pastora, tengo una situación. Pastor, puede pasar por acá a orar. Mira, mi evangelista, puede pasar a orar por mí. El Señor nos dio la autoridad. El Señor nos dio la potestad. Cuando fue resucitado dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y esa misma potestad que se le dio en los cielos y la tierra, nos las traspasó a cada uno de nosotros. Pero ¿cómo podemos nosotros comprender y conocer esa potestad? Si estudiamos la Escritura, si leemos la palabra, si nos congregamos, mi alma te alaba y te glorifica. Si no le ponemos pretextos, si no le ponemos obstáculos a que Dios siga trabajando en nuestras vidas. Lucas 24 del 13 al 35 dice que habían unos discípulos que iban camino a Emaús. Y el Señor, después de haber resucitado, se le acercó y siguió caminando con ellos. Y siguió hablando de todas las cosas que habían sucedido. Y cuando le preguntó de qué hablaban, dijo: ¿acaso de dónde tú vienes? Parafraseando, ¿de dónde tú vienes? Tú no te enteraste de ese Jesús que se crucificaron. Pero siguió hablando con ellos. Como era de noche, le dijeron: quédate con nosotros. Y cuando se sentaron a la mesa, que él cortó el pan, dice la palabra que ellos lo reconocieron. Mi alma te alaba y te glorifica. ¿Por qué razón? Porque a veces el maestro está caminando con nosotros y nosotros no lo entendemos, porque no lo conocemos. Nosotros no comprendemos que anda con nosotros, que está a nuestro lado como poderoso gigante, porque no le conocemos. Mi alma te alaba y te glorifica. Y mira lo que dice la palabra: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron más. Él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. El mismo maestro había resucitado, caminaba con ellos y ellos sentían el ardor. No ardía nuestro corazón cuando hablaba con nosotros en el camino y nos abría las Escrituras. O sea, le estaba hablando de las Escrituras. Hay veces que el Señor le envía un ángel que se te para al lado en cualquier situación, en cualquier momento, en cualquier lugar, y empieza a hablarte de las Escrituras. Pero como tú no lo ves con chalina, con chaqueta, mi alma te alaba, tú no le haces caso a la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque dice que el Señor utilizará hasta las piedras si tú no haces caso. Mi alma te alaba y te glorifica. Estamos enfocados, estamos desenfocados en que simplemente Dios va a utilizar el que se pare aquí. Mira, hay personas que se paran en los altares, pero como tampoco conocen a Dios, cuando la gente salen más vacías que cuando llegaron. Porque hay veces que hay personas que se levantan en los altares a darle una interpretación de la palabra y no utilizan teología, utilizan ideología. O sea, esto es lo que yo entiendo, esto es lo que yo voy a transmitir. Pero no buscan una revelación verdadera por medio del Espíritu de lo que significa la palabra.
Por eso es que el apóstol Pablo, en una defensa que tuvo, expresó: la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y eso lo utiliza mucha gente para no estudiar la palabra, porque la letra en mucho estudio, eso te mata el espíritu. Mentiras del diablo. Cuando Pablo dijo la letra mata, es porque decía que la ley del viejo pacto simplemente revelaba la condición pecaminosa del hombre y lo sentenciaba a muerte. Pero cuando dice el espíritu vivifica, es que en el nuevo pacto somos salvos por gracia. Aleluya. Gloria a Jesús. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Los otros días oí a un predicador que decía: la letra mata. Claro, las palabras que yo escribo te van a matar. Y yo dije: wow, esa es la enseñanza que da un pastor desde el altar. Que lo que yo escribo te va a matar. No, lo que yo escribo no te va a matar. La ley es la que te mata. La ley es la que te condena. Mi alma te alaba y te glorifica. Y cuando desobedeces la ley de la gracia, eres condenado. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Yo no vine a condenar al mundo, pero la palabra que yo les doy los condena. Entonces, la palabra que yo digo no es que te condena, es que si no estás preparado, no estás conociendo al maestro, vas a salir confundido. Bendecimos tu nombre. Pero por eso es que yo siempre digo que tengo problemas con los mensajes de los domingos. Porque yo puedo traerle un mensaje de seguir corriendo, brincando, aunque ese no es mi estilo. Mi estilo es que la gente aprenda. Sea el día que sea en la calle, sea adentro, sea afuera, como quiera. Que la gente aprenda. Que tengan conocimiento de la palabra. Bendecimos tu nombre. Santiago, Jacobo, o sea, y Judas Tadeo eran hermanos de madre de Jesús. No lo aceptaban ni creían en él, pues aunque crecieron juntos en el mismo hogar, no le conocían. ¿De quién estoy hablando? Del que escribió el libro de Santiago, llamado Jacobo, el cual era hermano supuestamente de sangre de Jesús. Y Judas Tadeo, que escribió el libro de Judas, que era hermano de Santiago, o sea, hermano de Jesús. Ellos, cuando Jesús crecía, ellos no lo aceptaban. Ellos no le creían que él pudiera ser el Cristo. Pero ¿qué fue lo que pasó? Murió, resucitó, y cuando se reveló por 40 días a más de 500 discípulos, mi alma te alaba y te glorifica, como que ellos tuvieron una revelación y hasta pudieron escribir unos escritos que están en las escrituras, en el libro de Santiago y el libro de Judas. Aleluya. Y hay veces que aunque el Señor se nos revele a nuestras vidas, y voy a traer esto porque me vino a la mente. Conocí una escritora, pastora, que escribió un libro que el Espíritu la llevó a visitar el infierno. Y escribió el libro. Se hizo famoso el libro. Pero escribió otro libro que el Espíritu la había llevado nuevamente al infierno. Y escribió la segunda parte del infierno. O como escribir las películas estas que tienen primera parte, el infierno parte 1, el infierno parte 2. Pero no se quedó ahí porque reescribió otro libro del infierno parte 3. Y cuando se ponen a decirme, mi alma te alaba, como que el corazón me latía fuerte, y lo único que yo pude expresar, que deje de ser desobediente. Mi alma te alaba y te glorifica, porque el Señor ha tenido misericordia, porque a mí, sin enseñarme el infierno, yo puedo aprender a obedecer a Dios. Mi alma te alaba. Imagínate si el Señor en una revelación me lleva al infierno a mostrarme lo que hay allá abajo. No tiene que volverme otra vez más. De mencionármelo nada más por la escritura de la palabra, salgo corriendo. Pero ella tenía la tercera parte del libro
del infierno. Mi alma te alaba y te glorifica. Seguro, porque hay muchos, dice la palabra, que muchos apostatarán. Y hay muchos que querrán hacer negocios de esto. Y ella vio que el primer libro le dio cachín cachín, el segundo le dio cachín cachín, el tercer le dio cachín cachín, y el cuarto, si estaba viva, también le iba a dar cachín cachín. Porque es que como los cristianos no leen Biblia, pero sin embargo esos libros, mi alma te alaba, ellos lo leen para después decir que son teólogos de esto, son estudiosos, son filósofos acerca de las ciencias del infierno. Si de las ciencias del infierno no tienes que tener tanto estudio, simplemente desobedece la palabra y ya vas a tener un doctorado. Juan el Bautista dice que no conocía a Dios. Estamos hablando de que tenemos que conocer a Dios. Juan el Bautista, sin embargo, vino a preparar el camino para el Señor, pero no conocía a Dios. Pero mira lo que dice Juan el Bautista. En Juan capítulo 1 del 29 al 34 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero él no lo conocía. Este es aquel a quien yo dije: después de mí viene uno, el cual antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía más, para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y el 33 dice: yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, él es el que bautiza con Espíritu Santo. O sea, que Juan no le conocía, pero el que me envió, ¿quién fue el que le envió? El Padre. Juan no conocía al Hijo, pero conocía al Padre. ¿Y qué quiere decir eso? Que había tenido intimidad. Mi alma te alaba. Porque para que el Padre me dé unas instrucciones, yo tengo que tener intimidad con el Padre. Mi alma te alaba y te glorifica. Pero hay veces que decimos: yo voy a traer todo lo que Dios me dijo en lo secreto. Mi alma te alaba. Pero tienen una retentiva tan grande, más grande que los mismos israelitas, que los judíos, que tenían que aprenderse los 5 libros de la Biblia, el Pentateuco completito y no dejar una palabra. Tenían que aprenderse lo de memoria. Y hay gente que dicen: yo voy a traer todo lo que el Señor me dio en los secretos, pero no traen ni una nota. Dios puede hacer eso. Y le digo, le confieso, lo ha hecho conmigo 1 o 2 veces. Con una palabra he estado 1 hora, pero no todo el tiempo, como quien dice, para que no te acostumbres. Porque a veces si leemos Biblia, podemos traer un relato de todo lo que hemos leído. Mi alma te alaba y te glorifica. Porque es que hay veces que estudiar la palabra no es para hacernos grandes. Estudiar la palabra es para poder vivirla. Lo que pasa es que cuando la estudiamos y la vivimos, cuando nos paramos en estos lugares, podemos dar fe y testimonio de lo que el Señor nos está revelando por medio de lo que nosotros estudiamos. No es que estudiar la palabra para hacernos nosotros grandes, es estudiar la palabra para conocer a Dios. Bendecimos tu nombre. Pablo, en Hechos 9, 3, 5. Dice: mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mi alma te alaba y te glorifica. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Pero Pablo, ¿qué fue lo que hizo Pablo? En la ley Pablo era intachable.
En la carne Pablo era intachable, pero él pensaba que conocía a Dios porque él defendía la ley, pero no había conocido a Cristo, el que murió en la cruz del Calvario. Al contrario, él perseguía y daba muerte a todos los que predicaban el evangelio. Pero sin embargo, cuando sintió esa luz, cayó en suelo. La palabra no me dice que se cayó de un caballo. Todo el mundo dice se cayó del caballo, pero la palabra me dice que lo rodeó la luz y cayó al suelo. Cuando él sintió esa luz, al parecer él sintió la presencia de Dios en ese resplandor. Mi alma te alaba y te glorifica. Pero como hay veces que nosotros estamos sin discernimiento del Espíritu, no podemos entender, no podemos sentir las caricias del Espíritu Santo. Dice la palabra que el Espíritu da testimonio. Mi alma te alaba. Y hay veces que no podemos percibir eso. ¿Por qué razón? Porque estamos desenfocados, estamos fuera del camino. En vez de estar por el camino derecho, estamos tomando veredas. Mi alma te alaba y te glorifica. Y cuando nosotros tomamos veredas es que estamos en desobediencia, estamos en desorden. Mi alma te alaba. Y en medio de la desobediencia y el desorden, el Espíritu de Dios no se mueve. Las emociones se activan, pero el Espíritu de Dios se queda en una esquina. Mi alma te alaba. Por eso es que un pastor me enseñó en una ocasión que no todo el que brinca y salta, mi alma te alaba, no todo el que habla lengua es que está lleno del Espíritu Santo de Dios, sino simplemente que hay mucha gente que habla en lengua, que danzan, porque el Espíritu Santo le está dando manifestaciones para que ellos puedan comprender. Sin estar bien conmigo, puedo hacer esto contigo. Imagínate si te metes verdaderamente conmigo, si nadas a lo profundo, si nadas mal adentro. Mi alma te alaba. Si te llenas de mi Santo Espíritu, yo te puedo estremecer más que eso que hice contigo. Simplemente te estoy enseñando porque te estoy llamando con cuerdas de amor. Mi alma te alaba y te glorifica. Pero hay veces que porque a veces estamos mal y el Espíritu me da un sacudión. ¡Wow! Yo estoy bien. Y pensamos que con ese sacudión que me dio el Espíritu de 30 segundos, ya yo tengo la vida eterna gana. Mi alma te alaba. Esto no es del más rápido que va, ni del más que corre. Esto dice la palabra, es del que permanezca, el que llegue hasta el final. Mi alma te alaba y te glorifica. Por eso era que el mensaje del viernes era con quién es nuestra lucha. Bendecimos tu nombre. ¿Por qué? Porque la guerra, el tema era guerra y el mensaje era con quién es nuestra guerra. Porque esto no es del más que sepa ni el más que corra. Esto es del que se mantenga firme. Mi alma te alaba. Y el que llegue hasta el final. Porque cuando nos mantenemos firmes, los vientos no nos llevan. Porque si decidimos construir nuestra casa, nuestra habitación sobre la roca, cuando vengan los vientos con ímpetu, no podrá moverla. Pero hay muchos que es más fácil construir en la arena. En la arena no pasamos trabajo haciendo los huecos. Pero cuando llegue el río, la casa se va. Se hace ruinas. Y así se hace en nuestras vidas. Cuando no buscamos la presencia, cuando no buscamos la fortaleza en la palabra, cuando vienen los ataques, terminamos nosotros simplemente en ruinas. Mi alma te alaba y te glorifica. Entonces, Pablo dijo enseguida, ¿quién eres, Señor? Pablo reconoció quién era el que lo había envuelto con esa luz. Y reconoció, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosas te dar cosas contra el aguijón. Y después de esto, ¿qué fue lo que dijo Pablo? ¿Qué quieres que yo haga? Pero nosotros, cuando lo conocemos, podemos decir, ¿qué quieres que yo haga? Pero cuando no lo reconocemos, no podemos decirle, ¿qué quieres que yo haga? Mi alma te alaba y te glorifica. Santo eres Jesús. Los testigos de Jehová niegan la deidad de Jesús. Pero óyete esto. Nunca han podido negar a ciencia cierta de que Jesús es Dios encarnado.
Ellos niegan la deidad de Jesús, pero cuando tú te pones a abrirlo, lo confrontas, nunca han podido negar la ciencia cierta de que Jesús es Dios encarnado. Mi alma te alaba. Nosotros no podemos contender. Espérate. Mira lo que dice aquí. Nosotros no podemos, como dice en Juan 1:3, Judas 1:3, contendéis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Por qué no podemos contender ardientemente por la fe? Porque no conocemos a Dios, porque no conocemos a Jesús. ¿Y quién es Jesús? Autor y consumador de nuestra fe. Hay veces que nos paramos aquí y yo oigo y respeto los dichos de muchos pastores y evangelistas que dicen: cuando yo no siento a Dios, algo está pasando en mi vida. Cuando yo no siento a Dios, algo está pasando en mi vida. Pero a mí me enseñaron una vez y la palabra me dice que esto no es por sentir, esto es por fe. Y Él dijo que iba a estar conmigo todos los días de mi vida. Lo que pasa es que cuando nosotros creemos que Dios, porque dice que el que le pide a Dios crea que le hay. Cuando nosotros entendemos y comprendemos esa palabra que dice que yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin. Cuando nosotros comprendemos, hay veces que tenemos bajones. Pero yo estoy seguro que en esos bajones, como dice el cuadro de las huellas, el poema de las huellas, cuando él miró atrás y vio 2 huellas y se preguntó, dijo: no, es que cuando tú ves 2 huellas que yo te llevaba del hombro. Mi alma te alaba y te glorifica. Por eso a mí me enseñaron que esto no es por sentir, esto es simplemente por fe. Por eso es que cuando yo no siento, yo lo único que hago es alabar. Y yo, gracias Señor por tu silencio, porque dice que en medio del silencio, la alabanza que la pastora cantó, alaba a Dios, que cuando Dios hace silencio es porque algo está haciendo a nuestro favor. Mi alma te alaba y te glorifica. Cuando Dios hace silencio es porque está trabajando en nuestra vida. Mi alma te alaba y te glorifica. Por eso fue que lo que yo le leí ahorita, cuando los discípulos tuvieron la tormenta, que Jesús estaba durmiendo, ellos se sintieron solos, porque el maestro estaba dormido. Mi alma te alaba y te glorifica, pero no los había abandonado, estaba a su lado. Santo eres Jesús. Y si no conocemos a Jesús, menos conoceremos al Padre. En Juan 14:9 Jesús dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices tú, muéstranos al Padre? En Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En Juan 5:17 y 18 dice: y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Juan 5:23 dice: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Estamos hablando de conocer a Dios. Estamos hablando que Dios, como le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, que por medio del Espíritu Santo, si nosotros conocemos la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo, Él nos revela quién es el Hijo y también nos va a revelar quién es el Padre. Pero es que hay veces tenemos la duda de quién es verdaderamente el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. Tenemos la duda de quién es el Hijo, que es la segunda persona de la Trinidad. Y más vamos a tener la duda de quién es el Padre. Jesús dijo: y yo rogaré al Padre para que envíe el otro Consolador, el Espíritu Santo, que dice: Él os enseñará todas las cosas. Pero todo el mundo se queda en esa parte del texto. Él os enseñará todas las cosas. Otro texto que se utiliza para no estudiar la palabra, porque el Espíritu es el que enseña. Pero dice: y os recordará
todas las palabras que yo os he dicho. ¿Qué quiere decir? Que para poder saber las palabras que Él había dicho, hay que estudiar las Escrituras. El Espíritu Santo lo que nos va a enseñar es cómo aplicar todo lo que nosotros leemos y todas las palabras que Jesús había dicho. El Espíritu Santo nos va a enseñar a cómo aplicarlas, primeramente a nuestras vidas, para después aplicarlas a los que las necesiten. Amén. Entender quién es Jesús para nosotros nos ayudará a dejar la frialdad espiritual. Mírate esto, en la que hemos vivido. Te confrontará con el hecho de que lo que consideres que es Jesús para ti, así vivirás toda tu vida. Santo eres Jesús. Y termino ahora. Un niño miró al cielo y le dijo al padre: mira un avión. Y el padre aprovechó y le preguntó que cómo veía el avión. El avión era pequeñito, estaba bien arriba. Le dijo: vente, vámonos. Se fue con el hijo y lo llevó al aeropuerto. Cuando el niño vio un avión grandísimo y le dijo: ¿viste aquel avión que tuviste allá? Cuando iba volando, es ese mismo avión. Y dice: papi, pero es que en verdad ya yo lo vi pequeño, aquí yo lo veo grande. ¿Por qué razón? ¿Qué es la moraleja de esto? Que según nosotros tengamos en nuestra mente y según la distancia que veamos a nuestro Dios, es que lo vamos a ver. Si lo vemos a la distancia, estamos alejados de Él, lo vamos a ver pequeñito. Pero cuando nos acercamos a Él, lo vamos a ver inmenso. Mi alma te alaba y te glorifica. Por eso es que cuando nosotros viene un problema, tenemos que decirle al problema, por más grande que sea, mostrarle que nuestro Dios es mucho más grande que el problema que pueda llegar. Mi alma te alaba y te glorifica. Tenemos que aprender a conocer a Dios, a ese Dios maravilloso. Mi alma te alaba, que la palabra dice que el universo completo no lo puede contender, pero es tan maravilloso que cabe en lo profundo de mi corazón. Mi alma te alaba, un Dios que puede ser grandísimo, pero que se acomoda en mi corazón. Eso yo tengo que conocerlo. Yo tengo que preocuparme en conocer quién es ese Dios, quién puede hacer eso. Mi alma te alaba y te glorifica. Pedro, después de conocer quién era en Cristo, mira cómo digo, no digo Pedro después de conocer quién era Cristo. Después de Pedro conocer quién era él en Cristo, pudo ir más allá siempre. Pudo dar la milla extra. Pudo soportar la decepción. Pudo ser restaurado y lleno del Espíritu Santo. Y fue pieza clave con los discípulos en la formación de la iglesia. O sea, que nosotros, aparte de contestarnos la pregunta hoy, ¿quién es Jesús para nosotros? No la hagamos plural. Les voy a pedir de favor que cada uno se diga en su mente, lo diga en voz alta en su mente, como quieran decirlo, pero la pregunta tienen que decir: ¿quién es Jesús para mí? Esa es la pregunta que les voy a dejar hoy en el floor, para que jueguen con ella, para que trabajen, para que el resto de la semana sigan contestándoselas ustedes mismos. ¿Quién es Dios para mí? Mi alma te alaba y te glorifica. Porque cuando nos damos cuenta que cuando estamos cerquita de Dios, Dios es maravilloso, Dios nos da gozo, sentimos paz, mi alma te alaba. Pero cuando nos alejamos de Dios, sentimos como que nos ponemos intranquilos, como que llega la depresión, como que llegan las diferentes circunstancias a nuestras vidas.
vida que somos infelices. Mi alma te alaba. Pues entonces, ¿cómo tú prefieres estar alejado de Dios o cerca de Dios? Pero para estar cerca de Dios tenemos que aprender a conocerlo. Mi alma te alaba y te glorifica, porque Él dice en su palabra que el que se acerque a Él le tendrá. Mi alma te alaba y te glorifica, porque Dios es el mismo de lejos como de cerca. Pero cuando está de lejos nosotros no le tenemos tanta consideración, pero cuando lo sentimos cerca, que sentimos las caricias del Espíritu Santo en nuestras vidas, los ríos de agua vida correr en nuestro interior, nosotros decimos: aquí está Dios. Mi alma te alaba y te glorifica. Pero ¿quién estaba antes de que sintiéramos eso? Porque son expresiones que decimos los predicadores en muchas ocasiones. Cuando vemos que las emociones suben y todo el mundo está gozoso, se metió Dios. ¿Y a quién le estamos nos rindiendo culto antes de sentir todo eso? Dios está aquí todo el tiempo, porque aún yo he venido un sábado que otro a este lugar, y cuando siento la presencia de Dios en este lugar dándome la bienvenida. Dios es omnisciente, omnipresente, omnisabiente, y está en todo tiempo y en todo lugar. A diferencia del diablo, de Satanás, que no puede estar en más de un lugar a la vez. Pero mi Dios es maravilloso. Por eso es que yo puedo decir: yo amo al gran yo soy. Yo amo al dador de la vida. Yo amo al fuente de la vida. Yo hago a Dios, ¿por qué? Porque Él es mi bandera. Él es mi estandarte. Mi alma te alaba y te glorifica. Él es el que sustenta todas mis necesidades. Mi alma te alaba. Pero ¿cómo podemos decir eso? Igual que Job, y termino. Mi alma te alaba y te glorifica. Cuando Job a principio, él era el sacerdote de la casa. Él hacía sacrificio aún por sus hijos que se pasaban de fiesta, por si habían ofendido a Dios. Mi alma te alaba y te glorifica. Era uno de los principales de la puerta de la ciudad. Mi alma te alaba. O sea, que tras de que era millonario tenía poder. Su voz tenía voz y voto. Mi alma te alaba y te glorifica. Pero cuando vamos al capítulo 42, dice: de oídas te había oído, mas mis ojos ahora te ven. ¿Por qué razón? Porque él conocía que existía Dios, pero tuvo que pasar por todo, perderlo todo, hasta la salud, y ahí fue que conoció el verdadero Dios, no el que él había conocido, que le habían hablado. ¿Por qué? Porque tuvo una real experiencia con Dios. Nosotros tenemos experiencia con Dios. Qué lindo Dios. Es fácil coger el micrófono y decirlo. Lo difícil es demostrarlo cuando estamos afuera. Porque aquí tenemos 6 alas. Cuando estamos afuera, somos unos mortales cualquiera. Mi alma te alaba y te glorifica. La pregunta para terminar: ¿quién eres tú en Cristo? No quién. Ahora la pregunta no es quién es Dios para ti, o quién dices tú que es Dios. ¿Quién eres tú en Cristo? Póngase de pie. Padre Santo, Padre Eterno, te alabamos, te glorificamos, te ensalzamos, te doy gloria, honra y alabanza, Padre amado, porque solamente tú la mereces, Padre Celestial. Gracias, Padre de la gloria, he predicado tu palabra, Padre Celestial. Tuya es toda gloria y toda honra, Padre Celestial.